Para comenzar con el versionado de código, primero debemos instalar una herramienta y nosotros elegimos Git. Para instalarlo en Linux, por ejemplo, usamos la consola e instalamos con el siguiente comando: sudo apt install git. Este comando lo que hace va a ser instalar todo el software necesario como para comenzar a trabajar. Nosotros no lo vamos a instalar, pues ya lo tenemos instalado en el sistema, por lo que podemos empezar. Para comenzar a utilizar Git, debemos proporcionar ciertos datos personales y de configuración. Por ejemplo, para ingresar nuestro nombre al sistema, hacemos uso del comando git config, luego dos guiones global, y luego hacemos uso de user.name y entre comillas dobles nuestro nombre. Para ingresar nuestro email, hacemos uso también del comando git config, dos guiones global, luego user.email y luego escribimos nuestro email. Lo interesante de este comando es que también tiene la opción de verificar los datos que hemos ingresado. Esto podemos hacerlo haciendo git config dos guiones global. Aquí podemos ver los datos que hemos ingresado. Para crear un repositorio vacío, lo que vamos a hacer va a ser ingresar el comando git espacio init. También lo que se puede hacer es clonar un repositorio de un repositorio ya existente utilizando el comando git espacio clone separado por un espacio y una barra, se coloca, digamos, la ruta a donde esté el repositorio guardado. Y si no, también lo podemos hacer, digamos, clonando un repositorio de la web, poniendo el mismo comando git espacio clone, pero directamente la URL a donde esté el repositorio guardado en la web. En el ejemplo trabajaremos versionando una sencilla página web que la creamos desde el inicio y entonces vamos a crear un repositorio vacío. El repositorio está compuesto por tres partes: el directorio de trabajo, que contiene los archivos; el index, que es la estructura donde se almacenan los archivos antes del último commit; el head es donde se almacena, se guarda el último commit realizado. El denominado flujo de trabajo será alternado entre estas partes. Para agregar un archivo al index utilizamos el comando git espacio add nombre de archivo. Para el ejemplo, como habíamos dicho antes, tenemos una página web simple, por lo que agregaremos el archivo index.html. Otros comandos útiles como para agregar archivos al seguimiento pueden ser git add y un punto, espacio y un punto, que eso lo que haría sería agregarme todos los archivos presentes en la carpeta para el seguimiento. Bueno, cuando terminamos de agregar los archivos al seguimiento, podemos hacer un commit que sería el guardado de los cambios que pusimos en seguimiento. Lo que hacemos sería entrar el comando git commit y el comando commit nos da la opción de dejar un mensaje con el modificador "-m" y entre comillas el mensaje requerido. Lo que hacemos es indicar un mensaje inicio de lista de quehaceres. Con eso hemos agregado nuestro archivo en seguimiento a un commit de Git. GitHub es un servicio de almacenamiento de repositorios online que va a permitir, digamos, que varios miembros de un equipo de desarrollo ingresen y modifiquen el código que nosotros tenemos guardado en el repositorio.
Para subir nuestro repositorio a la web, lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a un repositorio remoto que vamos a crear previamente en GitHub. Para crearlo, lo que hacemos es iniciar sesión en GitHub. Después, cuando una vez adentro de la página principal, creamos un nuevo repositorio remoto y le damos un nombre. Después volvemos a lo que es la consola de comandos y vamos a conectar o a enlazar nuestro repositorio local, digamos, con el remoto. Entonces usamos el comando git espacio remote espacio add origin y el nombre del servidor, digamos, de GitHub. El nombre del servidor sería la dirección del Git que nos proporciona el repositorio en la página. Después, para saber qué enlaces tenemos desde nuestro repositorio local hacia los repositorios externos, vamos a hacer git espacio remote espacio guión y 2b cortas. Bueno, como ya tenemos, digamos, un commit creado en nuestro repositorio, lo que ya le podemos subir contenido. Entonces esto lo hacemos realizando un push mediante el comando git espacio push espacio origin y el nombre que se le va a asignar a la rama. Si queremos actualizar el repositorio local, comparándolo con el remoto, digamos, vamos a hacer el comando git espacio pull. Las ramas nos sirven para desarrollar nuevas funcionalidades a partir del código de una rama padre, pero sin modificarla. Git por defecto crea la rama master como la principal, por lo que se deben crear nuevas ramas para agregar funcionalidad, siendo funcionadas con la rama principal una vez finalizada la programación. Para crear una nueva rama, hacemos uso del comando git checkout-b y el nombre de la rama que queremos crear. Generalmente se modifica muy poco la rama master. Lo que se suele hacer es crear una rama llamada develop que va almacenando los cambios dados por las pequeñas funcionalidades que se van agregando. Al finalizar un conjunto de funcionalidades largamente testeadas que están contenidas en develop, se realiza recién en ese punto un merge hacia la master. Para cambiar a cualquier rama, hacemos uso del comando git checkout y el nombre de la rama hacia la cual queremos cambiar. Para borrar una rama, utilizamos git branch-d y el nombre de la rama. Aquí volvemos a registrar la rama develop para poder subirla a internet. Una rama nueva no estará disponible en internet apenas la creamos, por lo que debemos subirla mediante el comando git push origin, nombre de la rama. Por último, para ver en qué rama estamos parados, además de saber qué archivos tienen cambios o están sin seguimiento, podemos hacer git status. Una vez que se terminó una nueva funcionalidad que está contenida, digamos, en una rama, lo que tenemos que hacer es fusionarla, digamos, con la rama que le dio origen. Y esto lo hacemos, digamos, estando en la rama madre, sería, que es la que le dio origen a esta funcionalidad, con el comando git espacio merge espacio el nombre de la rama junto con el de la funcionalidad. Bueno, siempre que se habla, tanto cuando hablamos de merge como cuando hablamos de hacer un push del repositorio externo al local,
se puede presentar el problema de que haya algún conflicto entre las versiones, digamos, que tenemos afuera y las que hay en el repositorio local. Esto se va a tratar de reparar automáticamente, pero puede ser posible que este problema no se solucione, digamos, automáticamente y haya que repararlo a mano. Un ejemplo de esto puede ser que otro programador actualice el código HTML cambiándolo respecto de lo que existe en el repositorio local. Entonces, una vez que se quiere efectuar un pull, va a aparecer un conflicto. Y esto lo podemos ver mediante el comando git espacio div con doble F espacio la rama base espacio el nombre de la rama objetivo. También, digamos, lo que puedo hacer es editar, digamos, los archivos manualmente mostrados por el div, para luego ejecutar el comando git espacio add y el nombre del archivo con conflictos. Lo que haremos para explicar los conceptos anteriormente dados respecto de la página web será crear una rama nueva, modificando el código de la rama develop y guardando dichas modificaciones en un commit. Luego haremos merge de dicha nueva rama con la rama develop, mostrando la funcionalidad de Git respecto al fast forward, que lo que haría esta funcionalidad es hacer un merge automático respecto de las cosas que se han borrado y las cosas que se han agregado. Luego mostraremos la diferenciación de la rama develop, que ahora está conteniendo los nuevos cambios, respecto de la rama master, que contiene la versión anterior del código. Aquí podremos ver la herramienta div explicada anteriormente entrar en acción. Para el caso en el que algo malo ocurra con el código, siempre podemos volver a versiones anteriores del mismo. Hay tres formas de regresar estas versiones. Podemos volver a la última versión contenida en Head, manteniendo tanto los nuevos archivos como los agregados al index sin cambios. Para realizar esto, ponemos git checkout --, y el nombre del archivo. Para deshacer cambios y volver a un commit determinado, podemos ver los diferentes commits que se han hecho a lo largo del tiempo mediante
git log, donde se verá el hash identificador del commit, el autor y la fecha del mismo. Para regresar a cualquiera de ellos, podemos hacer git checkout y el hash del commit. Al ingresar este comando, head apuntará al commit requerido, por lo que habremos recuperado el código programado hasta el mismo commit. Por otro lado, si queremos volver a la versión contenida por el servidor remoto, podremos obtenerla mediante git fetch origin, git reset --har origin / nombre de la rama. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer aquí es hacer un ejemplo de lo que indicamos anteriormente respecto a volver atrás en las versiones de código de nuestro repositorio. Lo que podemos hacer es tratar de hacer un cambio que no sea guardado en un commit para después volverlo atrás. Esto lo hacemos primero viendo el estado en el que está nuestro repositorio con git status. Estoy en la rama de develop, así que puedo efectuar modificaciones. Si yo abro con el editor de texto el archivo HTML, hago brackets index y lo abro. Si yo efectúo un cambio y no lo guardo, puedo volver a la versión original del archivo recurriendo al contenido de head. Abriendo el código, por ejemplo, vamos a borrar uno de los puntos de la lista y lo vamos a guardar, ¿cierto? Entonces yo sé que lo que hice acá está mal y no tengo forma de recordar cómo era el código antes o el cambio es demasiado grande. Yo, como ya guardé, lo puedo cerrar. Lo que puedo hacer es git checkout -- index .html. Perfecto, era con un solo espacio. Bueno, como yo volví al checkout, como yo volví no al checkout, quiero decir, como yo volví a la versión que contenía en head, ahora si yo hago lo mismo que antes, brackets index.html, que sería el editor de texto, lo que hace es verificar que el código está en la versión original. Acá está el elemento de la lista que yo había guardado antes y que había, digamos, la versión del código sin el elemento en la lista que yo había guardado antes. Esto se sobreescribió con lo que yo contenía en head. Para seguir con el ejemplo anterior y para para regresar entre las versiones de los diferentes commits que hemos ingresado, primero lo que hacemos es hacer git log para verificar los commits que hemos ingresado anteriormente. Aquí tenemos dos commits. Tenemos el commit actual, que es cambio en el listado, y el inicio en lista de quehaceres. Para verlo de forma gráfica vamos a entrar al archivo index.html y viendo en la lista lo que va a cambiar si yo cambio en el commit. Brackets index.html. Abriendo el código podemos ver que el listado va a cambiar cuando yo vuelva al commit inicial. Cerramos y lo que hacemos es git checkout y copiamos el hash del commit inicial. Bien, ahora te apunta que head se encuentra en el inicio de lista de quehaceres. Perfecto. Entonces ahora hacemos el mismo comando de antes, brackets index.html, y entramos al código.
podemos verificar aquí que el listado cambió específicamente donde yo lo tengo marcado, que era la versión inicial que nosotros teníamos del código. Como podemos ver, solamente necesitamos el comando git log para revisar los commits que tenemos, y con el hash podemos tranquilamente volver a estadios anteriores de nuestro código. Para introducir en el tema tags, diremos que se recomienda crear etiquetas para cada versión de software. Este concepto no es nuevo, ya que viene heredado de los sistemas de versionados SVN. Estos se crean por medio de los commits realizados. Para verlos, recordaremos el historial anteriormente utilizando el comando git log. Y para crear la nueva etiqueta haremos git tag y su correspondiente número de versión.